Poco tiempo después de aprobar descubrí el mundo de los podcasts. La verdad es que nunca había escuchado podcast hasta justo después de aprobar, que empecé a tener bastante más tiempo libre y lo empecé a ocupar con nuevas aficiones y entre ellas el podcast. Un podcast se parece mucho a un programa de radio. Lo que pasa es que, hay alguna diferencia. Lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en iVoox. La principal diferencia es que lo producimos personas amateurs, que no nos dedicamos profesionalmente a la radio normalmente. Y que, normalmente tienen mucha menos producción, ¿vale? Al fin y al cabo, pues yo estoy hablando a una cámara, con un micro, y estoy en mi casa. Así que la mayoría de los podcasters trabajamos con este formato y, nos lo pasamos bien, ayudamos a mucha gente y eso es un poco lo que nos llena. En el vídeo hoy quiero hablaros de los mejores podcasts de oposiciones que he escuchado jamás. Creo que si escuchas podcast de manera frecuente mientras cocinas, mientras paseas, mientras conduces, vas a mejorar muy rápido como opositor. Así que en el vídeo de hoy te los quiero compartir. ¡Ojo! Mejorar como opositor, tampoco nos flipemos, ¿vale? No van a estudiar por nosotros. Pero sí nos va a permitir aprender muy rápido de muchas personas. Así que eso es lo que intento yo con Oposita Fuerte, con estos capítulos, pero también hay mucha más gente intentándolo, entonces hoy he seleccionado los que a mí personalmente más me gustan y que creo que más te pueden ayudar. Buenas, soy de Fuentes, soy el director de Formación Ninja. En Formación Ninja preparamos academias como Bombero Ninja o Policía Ninja y somos muy especialistas con técnicas de estudio. Así que si quieres aprender un poco a estudiar y quieres aprender a preparar oposiciones, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise de nuevos vídeos. Estaba pensando que era lo siguiente que tenía aquí apuntado. En el vídeo de hoy vamos a hablar de podcast de oposiciones. He seleccionado, creo que son 6, más alguno extra. Y antes de empezar quiero recomendarte algo muy breve. Ya sé que lo digo muchas veces, pero obviamente quiero seguir diciéndolo. Y es que te veas esta clase. Es una clase gratuita en la que te comparto la mejor técnica de estudio para memorizar datos numéricos como leyes, artículos, plazos, fechas, etcétera. Si no sabes nada de técnicas de estudio, te va a flipar. Así que, échale un ojo. Vale. Yo descubrí los podcasts de oposiciones, los descubrí con EC Oposiciones. EC Oposiciones, el podcast de José Ángel Gutiérrez. José Ángel es enfermero y divulga sobre oposiciones, es muy especializado en oposiciones sanitarias, ¿vale? Por cierto, todos los podcasts os voy a dejar los enlaces en la descripción, ¿vale? Para que les echéis un vistazo y además os lo voy a dejar de Spotify, que es la plataforma que más se escucha en España. Os lo dejaré de todos, ¿vale? Así que le podéis echar un ojo. Para mí, personalmente, es el mejor podcast de oposiciones que he descubierto jamás. Y el principal motivo es porque o al menos estoy muy de acuerdo con él, con la filosofía de oposición que él divulga, que él comparte. Me gusta mucho porque él habla del esfuerzo. Y es que opositar no es sencillo, opositar requiere obviamente esfuerzo. Y José Ángel habla mucho de ello y a mí me encanta. Me encanta. A mí lo que no me gusta, ya lo sabéis, creo que lo he dicho alguna vez, es gente que te dice que la opositar es un mundo maravilloso de color de rosa, o que esto se consigue en 2 meses fácilmente, etcétera. Y simplemente creo que personas como José Ángel, que divulgan sobre los valores como el esfuerzo, la dedicación y concretamente obviamente en el mundo de las oposiciones, creo que nos ayudan muchísimo. Yo nunca he opositado a oposiciones sanitarias y sin embargo el podcast de EC Oposiciones me habré escuchado cientos de capítulos suyos. Así que esto lo adelanto ya, si os gusta Oposita Fuerte, os gusta mi canal de YouTube, os aseguro que el de EC Oposiciones también os va a gustar. Otro podcast que me flipa, y este lo he descubierto hace poco, es el de Oposiciones Policía Nacional, ¿vale? Lo mismo, os lo dejaré abajo en la descripción. Este podcast para mí es muy específico para opositores específicamente de Policía Nacional, pero en general para cualquier opositor de fuerzas y cuerpos de seguridad le va a gustar. No solamente habla de oposiciones, también habla obviamente de todo el ámbito policial, ¿vale? Pero es que el formato de cómo lo tienen grabado, cómo tienen la edición, cómo hablan los... lo tengo aquí, Peralta y Malón. Un saludo. Cómo se permiten hablar el uno al otro, cómo discuten, cómo debaten.
a mí me encanta. Si estás opositando, y la producción que tienen, a mí me parece que es bastante decente, bastante buena. Si estás opositando a Policía Nacional, a Guardia Civil, a policías locales, a cualquier oposición que tenga que ver con fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque sea específico de Policía Nacional, mi recomendación es que lo escuches, ¿vale? A mí me gustan bastante, son bastante buenos. Otro podcast que parece, que yo recomendaría es Tras el Flexo. Tras el Flexo, ¿vale? Yo lo he descubierto habiendo ya probado, entonces te soy sincero, no lo he escuchado mucho, pero me recuerda a algo que yo hacía cuando estaba opositando. Yo cuando estaba opositando, y esta práctica me la inculcó Carlos Baliña. Carlos Baliña tiene un libro que se llama Método Profesional para aprobar oposiciones. Es así de gordo. Ya hablo alguna vez de él. Y una de las lecciones que me llevé de este libro, además de aprender mucho el sistema de vueltas, hoy en día, bueno, si quieres te lo lees, pero es que ya no estoy de acuerdo con el 60% de lo que dice el libro, ¿vale? En su momento estaba como muy de acuerdo con eso, pero hoy en día ya no tanto. Pero a mí lo del sistema de vueltas me flipó, lo intento divulgar mucho. Toda la parte de responsabilidad interna me encantó, lo aprendí mucho del libro de Carlos Baliña. Y algo que me gustó mucho de este libro es el de descubrir cómo se preparan los opositores de subgrupos A1, A2, de antiguos grupos A, bueno, en fin, de oposiciones jodidas, ¿vale? A mí me ayudó mucho a relativizar la dificultad de mi oposición, en este caso bomberos. Yo pensaba que bomberos era la oposición más difícil del mundo, pero luego empecé a aprender sobre otro tipo de oposiciones y dije, es jodida, pero no es la más difícil del mundo. Y a mí eso me dio como mucha seguridad interna de decir, puedo afrontar esto, puedo enfrentarme a una oposición de bomberos y puedo aprobarlo. Si esta gente está aprobando A1s, A2s, oposiciones muy jodidas, yo puedo aprobar la mía. Y Tras el Flexo, precisamente lo que creo es que os puede ayudar mucho a esto, a escuchar entrevistas de gente que estudia 12, 14, 16 horas, no para decir, joder, soy un mierda, no llego a eso, sino para decir, hostias, que esto no es una fumada. O sea, que hay personas que lo consiguen, hay personas que 16 horas a lo mejor es demasiado, ¿no? Pero que hay gente que se esfuerza 12 horas al día de estudio. Son pocos, pero los hay. Entonces, joder, yo escuchaba eso y decía, coño, pues yo con 6 sí que puedo. Esa persona puede con 12, ¿cómo no voy a poder yo con 6? Bueno, ya está el mítico el vídeo, en su momento no escuchaba podcast, claro, pero yo me veía vídeos de, yo qué sé, de Mario Conde, ¿no? Es mitiquísimo el vídeo de Mario Conde diciendo que se levantaba a las 3 de la mañana a estudiar. Pues a mí ese tipo de ejemplos a mí me ayudaron bastante durante mi oposición. Y Tras el Flexo se enfoca mucho en entrevistas a opositores y sobre todo muy orientado a subgrupos A1, A2s. Mi recomendación es que le echéis un ojo, al menos que les deis una oportunidad. Bueno, obviamente, yo creo que este es el podcast más escuchado de todos los que divulgamos de oposiciones y es obviamente el de Úrsula Campos. Yo creo que es la más veterana en el mundo de divulgación de oposiciones y más específicamente en podcast. Probablemente es porque tiene algunos capítulos que son la hostia. Está muy enfocado también, bueno, es parecido a Tras el Flexo en cuanto a que son muy entrevistas de diferentes ámbitos todos ellos y me gusta porque nunca sabes de dónde puedes aprender, ¿vale? Cuando estás opositando a bomberos, a policía, administrativo, a correos, a Hacienda, lo que sea, siempre intentas como, no quiero saber nada más que Hacienda, no quiero saber nada más que justicia. Sin embargo, Úrsula Campos trae siempre personas de todos los ámbitos diferentes y siempre se puede aprender de ellos, así que mi recomendación es que le echéis un ojo. Lo mismo que me pasa con ECE Oposiciones, me pasa también con Diego Fuentes y con Emilio Cabrera. Y es que compartimos valores, ¿vale? Entonces, no siempre es así, obviamente, pero muchas veces hablamos de una manera parecida o hacemos las mismas recomendaciones, cada uno de un estilo diferente. Ya sabéis que mi estilo es como mucho más pum, 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 mucho más cañero y directo, pero y Emilio, por ejemplo, es mucho más calmado. Pero me gusta porque estamos muy de acuerdo en mucho en nuestra manera de ver la vida, ¿no? Nuestra manera de ver la oposición, en oposiciones tan diferentes como es Hacienda, como es Educación, como es Bomberos, y los tres veíamos la oposición de una manera muy parecida. Entonces os recomendaría sin ninguna duda que les escucharais. Diego Fuentes tiene un podcast que se llama Oposiciones de Educación, así, creo que es así, Oposiciones de Educación, tiene ya, ¿cuántos serán?
más de 600 capítulos, es un loco este tío, o sea, graba todos los días, sube muchísimo contenido, tiene más de 600 capítulos, son formatos bastante cortitos, muy parecidos a los míos en ese sentido, entonces son 10, 15 minutitos, 7 minutos, 8 minutos, y sube, no sé si sigue haciéndolo todos los días, pero sube con bastante frecuencia, y normalmente ataca como un tema y listo. Así que, bueno, en general es parecido a esto en cuanto a él solo contra la cámara, y eso es lo que sube. Además creo que también lleva poca edición como los míos. Emilio Cabrera no tiene podcast. Emilio, espero que te estés viendo este vídeo, tronco. Emilio no tiene podcast. Emilio tiene un canal de YouTube. Pero es que tiene oro en ese canal de YouTube. Os voy a dejar el canal de YouTube porque... O sea, le he picado un par de veces a ver si se mete a podcast, pero el tío no lo hace. Entonces, vamos a hacer una cosa. Esto os voy a pedir ayuda. Iros al canal de YouTube de Emilio Cabrera y ponerle en el último vídeo que haya subido, además me suena que he subido uno hace poco, Emilio, hazte un podcast. Solamente eso. Emilio, hazte un podcast. Punto. Que coja todos los vídeos, se los suba a un podcast y así vosotros no tenéis que estar mirando la pantalla. Simplemente lo ponéis en Spotify y vais conduciendo, vais haciendo cualquier otra cosa y le vais escuchando. Hay mucho que aprender de Emilio. Mucho. Si os gusta la filosofía, especialmente la filosofía estoica, os recomiendo sin ninguna duda que la escuchéis, ¿vale? A mí no me hace ni puto caso el cabrón, pero a lo mejor a vosotros sí. Emilio, hazte un podcast, ¿vale? Os lo pido, por favor. Luego os dejo el enlace, ¿vale? Para que vayáis al último vídeo y se lo digáis. Y bueno, obviamente sí que quiero hablar de los 3 podcasts en los que yo estoy involucrado. El primero es el de Formación Ninja. Antiguamente era el podcast de Bombero Ninja, pero bueno, la familia ninja va creciendo y ahora que hemos metido policía, pues bueno, vamos metiendo, sobre todo metemos contenido tanto de bomberos como de poli y muy enfocado a técnicas de estudio, planificación. También hablamos de experiencias de la oposición, hablamos con gente que ha probado y demás. Si estáis opositando tanto a policía, Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quiero decir, como bomberos, obviamente, espero que lo estéis escuchando, pero si estáis opositando a cualquier otra oposición, también os recomiendo que le echéis un ojo, porque lo que os he dicho antes, siempre vais a poder aprender mucho de otros opositores. Muchísimo, no sabéis cuánto. Esto mismo pasa en Opoland, ¿vale? De hecho, cuando empezamos Opoland quería traer a invitados que fuesen lo más variopintos posibles. Normalmente la oposición como que la vemos siempre dentro de un cuadrado. No sé cómo se llama... pensar fuera de la caja, ¿no? Se dice así, pensar fuera de la caja. Y es que normalmente los opositores todos estamos como metidos en una caja y siempre pensamos y enfocamos la oposición de la misma manera. Pero cuando empiezas a picotear de otras opos, tu mente se abre y empiezas a pillar una idea, te la traes aquí y claro, como eres el único que las tiene, sacas ventaja. Yo mucho de lo que he aprendido durante mi oposición de bomberos no lo aprendí de compañeros que estaban opositando a bomberos. Lo aprendí de leer, de ver vídeos, de escuchar a otra gente, de hablar con opositores de otro tipo de oposiciones que no eran bomberos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, toda la parte de estrategia la escuché en su momento por ahí fuera. La parte de dedicación y echarle horas también la aprendí de por ahí. En fin, que yo creo que tanto el podcast de Tras el Flexo, de Úrsula Campos, de Opoland, ese tipo de formatos os pueden ayudar mucho. Y bueno, obviamente, Oposita Fuerte, ¿vale? Que este es un capítulo del mismo. Aquí estoy yo prácticamente solo en todos los capítulos y bueno, me dedico un poco a tirarte un poco la verdad a la cara, aunque duela. A mí me hubiera gustado mucho durante mi oposición que alguien me dijese la verdad sin pelos en la lengua. Mi personalidad no es tan polar como la que veis aquí, ¿no? Yo en YouTube, pues oye, interpreto como una parte de mi personalidad y lo que hago es que la exagero mucho, ¿no? La parte de sinceridad absoluta, muy transparente, muy directo, muy crítico. Obviamente yo cuando estoy con mis hijos no soy así, pero delante de YouTube, delante de los podcasts, sí que interpreto este papel porque quiero llegar a ti, quiero atravesar esta pantalla, quiero atravesar estos auriculares y quiero que de verdad apliques lo que estamos hablando. Por tanto, sí que tiendo a ser mucho más duro en el mensaje, mucho más puro y real. Por eso intento no editar los vídeos, intento ser muy cañero. No le gusta a todo el mundo mi podcast y está perfecto, pero a los que os gusta, pues creo que os gusta mucho. Me gustaría meterle quizás más edición algún día, ¿no? Más producción, quizás pues currarme más cada capítulo, pero bueno, de momento es lo que hay, es a lo que alcanzo y fijaos, seguís aquí, o sea que muchas gracias, os quiero un montón. Bueno, ya está, sin más, simplemente que sepas que tienes los enlaces a todos los podcasts en la descripción del vídeo o en la descripción del podcast.
Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado el podcast, por supuesto, por favor, dale a like, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con algún amigo opositor que, bueno, pues que creas que le puede ayudar este capítulo de hoy. Y por cierto, me gustaría pediros que me lo pusierais en los comentarios qué podcast escucháis y si por favor me he dejado alguno que también lo digáis, ¿vale? Para, joder, compartirlos, porque a lo mejor yo me he olvidado alguno que es maravilloso, que ha salido hace poco y no me he enterado, y así, pues, oye, le damos también un poco bombo a esos podcasts. Si eres el director de podcast de esto, lo siento un montón, pero bueno, ponlo en los comentarios. Y nada más, ¿vale? Simplemente te dejo un par de vídeos por aquí para que sigas viéndolos y nos vemos en siguientes capítulos. Un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias. Chao.